todos, espero que estén muy bien. Bueno, como decía Felipe, ya hemos hecho algunos webinars, así que la idea de esto, ¿cierto?, es poder transmitir todas estas modificaciones que se están realizando en este que es un proyecto de ley. Ojo que esto es solamente un proyecto de ley, tiene que primero pasar, ¿cierto?, por una aprobación para que realmente salga una reforma tributaria. De que va a existir una reforma tributaria, va a existir, pero puede ser que sea un poco diferente de lo que está ahora el proyecto actual, y vamos a ver, ¿cierto?, los principales lineamientos, los principales puntos que se han mencionado, ¿cierto? Y que tienen que ver con, más que nada con los impactos tributarios, ¿cierto? Con los impactos tributarios. Vamos a mencionar en realidad lo más sustancial. Espero, ¿cierto?, ser claro con la explicación. No voy a ser tan técnico en esta oportunidad, precisamente para que se pueda entender a cabalidad, ¿cierto?, estas modificaciones que tiene este proyecto de ley. Bueno, sin más preámbulos, partamos con la exposición. Dentro de la presentación, yo me imagino, Felipe, que esta presentación después la vamos a compartir, ¿verdad? Sí, efectivamente, se me fue ese punto tan importante. Esta publicación nosotros la vamos a publicar en YouTube. Vamos a publicar este video en YouTube para que después puedan analizarlo con más calma. Vamos a publicar y vamos a reenviarle este formato, esta presentación, para que todos puedan contar con ello. Y al final de la presentación les vamos a dejar nuestros contactos en caso que ya requieran alguna capacitación, algún análisis más en detalle o caso a caso, ¿ya? Así que Ya, efectivamente, Carlos, esto se va a mandar. súper, súper, súper. Bueno, y más que nada porque preguntaba, porque acá se confeccionó un detalle de este proyecto de reforma tributaria. Este proyecto tenía 241 páginas y eh, acá está anunciado la modificación del Código Tributario, las páginas 31 a la 73, modificaciones de la renta, 73 a la 151, y así sucesivamente las modificaciones respecto a la materia, las páginas que están involucradas, y también las disposiciones transitorias. Principalmente las disposiciones transitorias mencionan las fechas de vigencia, ¿ya? La fecha de vigencia que también está plasmada acá en este resumen. Bueno, en cuanto al régimen de tributación, lo que menciona, ¿cierto? Nosotros tenemos actualmente, ustedes saben que tenemos un régimen que es 14A semi-integrado, las tres principales: 14A semi-integrado, 14D número 3, régimen general ProPyme, y 14D número 8, régimen de transparencia. Eso es lo que tenemos actualmente. Lo que menciona esta modificación es que los requisitos, ¿cierto?, para estar en un 14A, 14D o 14D número 8 son muy similares, ¿cierto?, a lo que tenemos actualmente. Me refiero actualmente a contar del año comercial 2020 en adelante, que los ingresos menores, los ingresos deben ser menores, ¿cierto?, a 75.000 UF, promedio de los últimos 3 años comerciales, excediendo por una sola vez, pero no pueden llegar a exceder las 85.000 UF, ¿ya?, para poder pertenecer a este régimen de tributación ProPyme, ¿ya? Ambos que están acá en estos casilleros. Si yo lo llego a exceder, obviamente, ¿cierto?, me tengo que llegar a cambiar a este régimen 14A semi-integrado. Es similar a lo que nosotros tenemos, es igual en realidad, es igual a lo que nosotros tenemos actualmente. Y también menciona, ¿cierto?, que si el conjunto de los ingresos, el conjunto de los ingresos no deben exceder, ¿cierto?, un 35% de ingresos del artículo 20 número 1 o número 2, capitales mobiliarios, ¿cierto?, y arriendo de bienes raíces no agrícolas, de participaciones, posesiones de acciones, derechos sociales, cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión privados, etcétera, ¿cierto? Si llega a sobrepasar el 35%, por ejemplo, si yo tengo una sociedad operativa aguas abajo y arriba, ¿cierto?, tengo una sociedad de inversión que solamente está recibiendo estos dividendos, esta sociedad automáticamente quedaría clasificada como 14A semi-integrado, como es la actualidad. ¿Cómo se tienen que llegar a considerar estas bases de impuestos, ¿cierto?, bases tributables? Esto no cambia, sigue siendo tal cual, 14A semi-integrado. El nuevo, ¿cierto?, que vendría, ¿cierto?, si se aprueba esta reforma, va a estar compuesta, de acuerdo al artículo 29 al 33, ingresos percibidos y devengados, menos los gastos pagados o adeudados, ¿cierto?, más todos los ajustes, ¿cierto?, que tiene estos artículos de la ley de la renta. Y por el lado de los 14 ProPyme, ¿cierto?, los 14 PYME,
se menciona que la base debe ser simplificada, los ingresos percibidos y los gastos efectivamente pagados. Ya hemos tenido 2 años de experiencia de esto, han salido bastantes circulares y oficios con esto al respecto, así que me imagino que ya están un poquito empapados acerca de cómo se tiene que llegar a pagar el impuesto. En esta propuesta de reforma, ¿cierto? El impuesto de primera categoría para un 14A semi-integrado va a ser de un 25%. La ley menciona que se va a rebajar el impuesto, o eso es lo que nos comentaban bastante, de 27 baja a 25. Por ahí hay unas cosas un poquito media extrañas, ¿cierto? Porque finalmente de igual manera vamos a tener que pagar un impuesto del 27, pero la ley menciona que el impuesto de primera categoría es 25. En el 14D número 3 también vamos a estar pagando el 25. Recuerden que hasta actualmente, el año comercial 2022, ¿cierto? El impuesto de primera categoría que pagan estos 14D número 3 es un 10%, pero esto viene por una modificación, ¿cierto?, de pandemia, ¿cierto?, con la ley 21.256 de septiembre del año comercial 2020, donde se rebaja la tasa al 10%. Siempre vino con el 25%, pero por efecto de pandemia, ¿cierto?, se rebajó por 3 años, año comercial 2020, 21 y 22. Ahora con esto ya se acabaría, ¿cierto? Y el año comercial 2023 volveríamos a la tasa del 25%. En el 14D número 8, recuerden que no se paga el impuesto, ¿cierto?, sino que toda la utilidad que se genere, ¿cierto?, en diferencia de los ingresos percibidos menos los gastos efectivamente pagados, se tiene que asignar a los socios. Ya de inmediato los socios tienen que llegar a pagar el impuesto que se genere por esa base tributable. Tasa de desarrollo, un concepto nuevo, lo vamos a abordar un poquito más adelante. Esta tasa de desarrollo menciona que lo van a pagar los 14A semi-integrados, ¿ya? ¿Cuál es el porcentaje de esta tasa de desarrollo? El enunciado, ¿cierto?, de este proyecto menciona que no es un impuesto, pero si yo me voy al artículo 20 bis de esta ley, menciona que es un incremento a la tasa de impuesto de primera categoría. Por lo tanto, tendría que pagar este 2% también adicional, ¿ya? Adicional. Hay una manera de contrarrestar o considerar como parte de crédito, ¿cierto?, algunos gastos para rebajar este 2%, pero de igual manera vamos a pagar un 25% más un 2% de tasa de desarrollo en los 14A que son semi-integrados. Bueno, en el 14D número 3 o en todos estos pymes no aplica, ¿cierto?, esta tasa de desarrollo. Los créditos a los socios accionistas por retiro dividendo, en el 14D número 3 sigue exactamente igual, puedo considerar el 100% de los créditos. Recuerden, ¿cierto?, que no se paga impuesto de primera categoría en el 14D número 8, transparencia, por lo tanto tampoco recibo crédito, ¿cierto?, al momento de retiros o dividendos. En el caso del 14A, recuerden que lo que hace este sistema viene a generar un sistema dual que le llaman, donde viene a desintegrar el sistema, donde ya no voy a poder utilizar los impuestos que paga la empresa aguas abajo, ¿cierto? La empresa paga aguas abajo, primer nivel, impuesto de primera categoría, ¿cierto? Y luego cuando los socios retiran, ese impuesto de primera categoría se transforma en crédito por impuesto de primera categoría. En el caso, ¿cierto?, el 14A semi-integrado, esto ya no va a ser un sistema donde se pueden aprovechar los créditos, sino que se van a grabar también, aparte, ¿cierto?, estos retiros o dividendos. Bueno, y hay un último comentario también dentro de este esquemita, ¿cierto?, acerca de la rebaja de la renta líquida, del incentivo al ahorro. Actualmente está en el artículo 14 letra E. Si se hacen las modificaciones quedaría en el artículo 14 letra D, y esta modificación menciona que yo puedo utilizar, ¿cierto?, como una rebaja de mi renta líquida hasta el 50% de la renta líquida con tope de 5.000 UF. Eso es tal cual como lo tenemos en la actualidad, año comercial 2020 en adelante. Pero la diferencia, ¿cierto?, está en el límite. El límite, ¿cierto?, que tenemos nosotros dentro del actual artículo 14 letra E menciona que son contribuyentes que estén por bajo las 100.000 UF. Con esta modificación se limita, ¿cierto?, este beneficio, y solamente pueden acceder contribuyentes que tienen hasta 75.000 UF, ¿cierto? Y de hecho la ley menciona que tienen que ser ingresos brutos anuales inferiores a 75.000 UF, o sea, no sería al hasta, sino que
inferior a 75.000 UF. Registro tributario de renta empresariales. Esto lo voy a pasar bastante rápido para que no se mareen tanto, pero es necesario poder comentarlo porque después vienen unos comentarios con estas nuevas siglas. A contar del año 2017 vienen bastantes siglas dentro de los impuestos. El RAI, el DEDAN, el REX, RAI, DEDAN, REX, STUT, SAC, vienen hartas siglas. Donde actualmente nosotros tenemos algo que le llamamos RAI, ¿ya? Rentas afectas a impuestos, rentas afecta a impuestos, es decir, todas las utilidades que están pendientes de tributación, si es que llegan a estos casilleros para el momento del retiro, van a estar grabadas con impuestos finales. ¿A qué se refieren los impuestos finales? Recuerden que son contribuyentes de impuesto global complementario o impuesto adicional, ¿cierto? Si es que son extranjeros. Luego me dicen los DEDAN, que significa diferencia entre la depreciación acelerada y normal tributaria. Recuerden que hay varias depreciaciones aceleradas que se pueden llegar a mencionar, que están en el artículo 31, número 5 bis. Están también los de la ley 21.210, 21 y 22 transitorio, y los de la ley 21.256, el 22 bis transitorio, donde en estricto rigor los que mencionan, el último en este caso, menciona una depreciación instantánea, ¿cierto? Que un contribuyente 14A semi-integrado puede considerar ese activo fijo, ¿cierto? O intangible en algunos casos, y lo puede llevar automáticamente a gasto, ¿cierto? Si yo lo hago así, con esta depreciación instantánea que le llaman coloquialmente, yo debería considerar este registro de DAN, ¿ya? Debería considerarlo de DAN, por la diferencia, ¿cierto?, entre la depreciación normal y la acelerada. Y luego tenemos el registro REX. Y en este registro REX vienen todas las rentas con tributación cumplida, renta exentas de impuestos finales e ingresos no constitutivos de renta, ¿ya? Lo que propone esta nueva ley es que se elimina, ¿cierto?, el concepto de RAI y ahora se crea el concepto RUA, registro de utilidades acumuladas afectas a impuestos finales, algo muy similar, pero le cambia, ¿cierto?, la sigla. Está el RDT, que ya no se va a llamar DEDAN, sino que se va a llamar Registro de Diferencias Temporales, donde acá también van a estar estas diferencias de depreciación normal y acelerada, y también cualquier otra renta afecta a impuestos finales, global complementario, impuesto adicional, y que no formen parte de la renta líquida, ¿ya? Van a estar también dentro de esta casilla en el RDT, ¿ya? Se menciona esto porque más adelante se habla acerca de los impuestos que van a estar grabados con estos registros. Y en el REX, bueno, van a estar las rentas con tributación cumplida, la renta exenta y los ingresos no constitutivos de renta también. En términos generales, ¿cierto? Bueno, ya lo mencionamos, el impuesto de primera categoría actualmente está en un 27% para los semi-integrados, ¿ya? El régimen general es el régimen semi-integrado, y baja, ¿cierto?, de impuesto del 27 a un 25. Al existir esta desintegración que mantiene, ¿cierto?, la propuesta, el impuesto de primera categoría no puede ser crédito, ¿cierto?, para los impuestos finales, para los contribuyentes impuesto global complementario, donde las personas naturales, ¿cierto?, o contribuyentes de impuesto global complementario, van a pagar una tasa fija del 22%, ¿ya? Cada vez que yo efectúe algún retiro desde la sociedad, ¿ya? La sociedad paga entonces 25%, paga el 2% por este incremento de impuesto que se menciona, ¿cierto? La tasa de desarrollo que está acá abajo, tasa de desarrollo, y al momento, ¿cierto?, de retirar estas utilidades, debo llegar a pagar el 22%. Hay un concepto que mencionan, ¿cierto?, dentro de esta ley, donde dice que va a ser una reliquidación. Vamos a ver también que no existe el concepto de reliquidación tal cual como lo consideramos nosotros. Para reliquidar estas rentas, ¿cierto?, que se van a recibir con el 22%. Se crea, ¿cierto?, la tasa del desarrollo, TD, que le llaman, y al pagar este impuesto, ¿cierto?, al considerar esta tasa del desarrollo del 2%, lo puedo llegar a rebajar. ¿Cómo? Siempre y cuando yo tenga gastos, gastos de I+D. I+D, para los que no lo han visto, son de innovación y desarrollo, principalmente la ley 20.241, adquisición, por ejemplo, de equipamiento y servicios de alta tecnología, adquisición de bienes, servicios desarrollados con apoyo público, destinados al registro y protección de propiedad intelectual,
certificaciones ISO, similares. Si yo tengo algún gasto de esto, lo que la ley, lo correcto, ¿cierto?, para poder amortiguar este 2%, es, si lo tengo en gasto, agregarlo a mi renta líquida como cualquier crédito, ¿cierto?, que lo voy a imputar, y luego, ¿cierto?, lo imputo contra este 2% que debiera llegar a pagar anualmente. Y con eso rebajo este 2%, pero de igual manera van a cobrar este 25 más el 2% en un régimen general semi-integrado. Recuerden que esta ley 20.241, ¿cierto?, lo que menciona en estricto rigor es que si yo tengo un proyecto aprobado por Corfo, el 35% de ese proyecto va a ser un crédito en contra de impuesto de primera categoría, en contra del impuesto renta corporativo, en otras palabras, y el 65% que es de gasto, en este caso lo podría utilizar, ¿cierto?, contra este 2% adicional, ¿ya? 2% adicional que se menciona, la tasa de desarrollo. Ya les mencioné, ¿cierto?, que se crea el impuesto a las rentas de capital, IRC, también que le llaman, del 22%. En este caso es muy interesante esto de la propuesta, porque quien retiene acá es la empresa que está repartiendo el dividendo. Entonces, si yo tengo una empresa que es operativa, aguas abajo, ¿cierto?, y me va a repartir un dividendo, la empresa es la que tiene que retener este 22%, ¿ya? Retiene este 22%. Se menciona también dentro de esto que la tasa máxima va a ser de un 43%, considerando el impuesto renta empresa, impuesto primera categoría que se llama, la tasa de desarrollo, este 2%, más el impuesto a la renta de capital. No debe llegar a pasar el 43%. ¿Ya? Ahí sí, eso. Bueno, el sistema de tributación vigente, esto solamente para que se hagan la idea, lo que está en gris es lo que está vigente. Las empresas que son 14A van a pagar, ¿cierto?, el impuesto de primera categoría un 27%, y los contribuyentes de impuestos finales, que se llaman contribuyente global complementario o impuesto adicional, van a tener se va a transformar este impuesto de primera categoría en un crédito por impuesto de primera categoría al momento de percibir estos dividendos desde una 14A. En el sistema de tributación propuesto, ¿cierto?, de esta ley de reforma tributaria, la empresa paga el impuesto de primera categoría por el 25%, ¿ya? Pero no constituye crédito, no constituye crédito. Al momento de repartir este dividendo, el impuesto a las rentas de capital, IRC, va a tener que pagar, ¿cierto?, un 22%. ¿Quién retiene? La empresa, nuevamente. Y se menciona, ¿cierto?, la opción de reliquidar el impuesto global complementario. Nosotros entendemos que cuando se puede llegar a reliquidar el global complementario, si la tasa, menciona que si la tasa efectiva es inferior al 22%, o sea, si yo dentro de mis cálculos de global complementario, yo debo llegar a pagar una tasa efectiva del 22%, o sea, lo que realmente me cuesta, bajo el 22%, la ley menciona que yo lo puedo reliquidar. Lo que nosotros entendemos por el concepto de reliquidación, esto no está en la ley, ojo, esto solamente está en el proyecto o los principales lineamientos que sacó Hacienda. Cuando se menciona la palabra reliquidar, uno entiende que yo podría decir, en vez de dejar esta renta dentro de mis ingresos como renta personal en mi formulario 22, yo puedo hacer unos cálculos extra y solamente pagar el delta, una diferencia, por una reliquidación. En este caso lo que menciona que este 22% va a ser considerado como una renta exenta, o sea, de igual manera va a formar parte de tu global complementario. Y lo otro, si es que yo quisiera reliquidar, entre comillas, esto ya es más técnico, sorry, pero agrego estas partidas, ¿cierto?, estos créditos, y luego los puedo utilizar, lo agrego como un incremento y después lo puedo utilizar como un crédito al momento de pagar mi declaración de renta. Bueno, acá les coloqué el ejemplo, si es que pago 100 millones, 200, 400, voy a pagar 27 millones de pesos por la tasa, ¿cierto?, el 27%, y acá se dice que se paga solo el 25% en este sistema de tributación propuesto por la ley, pero de igual manera tengo que enterar esta tasa del desarrollo del 2%, o sea, la carga tributaria de igual manera es la misma. En concepto de empresa estoy mencionando, concepto de empresa. Carlos, solamente para Sí. repasar esta parte que dice opción de reliquidar, hay un pequeño error ahí en el signo, ya solamente para repasar, ya que dice mayor, el signo se interpreta como que es mayor, pero claro, Claro, ya, sí, al solo para revés. repasar para que quede bien claro, ya que Ya, están... tienes razón. Ya, vale.
Tiene razón, no me había dado cuenta, pero lo mencioné por si acaso, tiene que ser inferior al 22%, así que gracias Felipe, gracias Felipe. Esta presentación la hizo Felipe, así que no corrigió sus errores, eso es el problema. Bien. Con respecto al impuesto renta, el contribuyente, como menciona, ¿cierto?, tiene la opción de reliquidar hasta el 22%, pero ya les mencioné cómo se tendría que llegar a considerar. En el caso de los no residentes, ¿cierto?, el artículo 63 de esta ley de la renta, 63 bis, menciona que los no residentes mantienen la retención del 35% para países con convenios, ¿ya? Nosotros tenemos actualmente vigente y suscritos 33 convenios, Chile contra otros países, ¿cierto? Donde específicamente en el artículo 10 menciona cuáles van a ser las tasas de impuestos que yo debo llegar a pagar, ¿cierto? Para internar estos dividendos. Recuerden que cada vez que yo estoy remesando alguna utilidad al extranjero, ¿cierto? Debo retener el 35%, automáticamente 35%, porque tenemos una cláusula que se llama la cláusula PYME, perdón, cláusula Chile. Y esto no cambia en temas de impuesto adicional. En el caso de las ganancias de capital, acá sí ha cambiado sustancialmente, y esto no tan solo por esta modificación de ley, sino que ya una ley que vino antes, que era la PGU, ¿cierto? El proyecto se me olvidó, Pensión Garantizada Universal, consideraba, ¿cierto?, que todos los ingresos que podría llegar a generar por la enajenación de acciones del 107, en español, todas estas ganancias de capital que yo pudiera llegar a tener por el mayor valor de estas acciones que transan con presencia bursátil, la ley mencionaba, ¿cierto? Mencionaba, digo, hasta el año comercial 2022, hasta este año, que van a ser consideradas ingresos no constitutivos de renta, o sea, no pagan impuestos, ¿ya? Ingresos no constitutivos de renta. En febrero del año 2022 sale una ley, ¿cierto?, donde menciona que este mayor valor que se va a generar por presencia bursátil ya debe llegar a pagar una tasa del 10%, ¿ya? Debe llegar a pagar una tasa del 10%. Perdón, ahí sí. Debe pagar una tasa del 10%. Ahora, todavía no es vigente y ya este proyecto menciona que en vez de pagar el 10%, dejemos todo lineal, todo retiro, toda ganancia de capital grabado con el 22%. ¿Ya? Esto es bien, bien especial. Acá dice a contar de septiembre, lo cierto es que año comercial 2023 en adelante. Con respecto a las rentas no distribuidas, existe una tasa del 1,8% como norma permanente, y eso es un impuesto que vamos a estar pagando, o un interés más bien pensado, ¿cierto?, por diferir las utilidades. Es decir, si yo genero una utilidad este año comercial 2023, estamos pensando, 24, año comercial 2024, genero alguna utilidad, ¿cierto? Y no retiro estas utilidades por la suma del RUA, que ya lo vimos, ¿cierto?, al principio, la renta, ¿cierto?, eh, más el RDT, me voy a devolver solamente, no los quiero marear, me voy a devolver solamente para que lo vean acá, el RUA y el RDT, que son estos dos principales conceptos, registro de utilidad acumulada afecta impuestos finales y registro de diferencias temporales, donde yo les mencioné que acá iban a estar las diferencias por depreciación normal y acelerada, ¿ya? Van a pagar el 1,8% como norma permanente, ¿ya? Año comercial 2024, la tasa de impuesto va a ser del 1%, por esto uno podría llegar a considerarlo como si fuera un interés, ¿cierto?, por tener esta renta acumulada en la sociedad, y año comercial 2025 en adelante la tasa de impuesto va a ser del 1,8%, ¿ya? Es la base, ¿cierto?, de aplicación por impuesto al diferimiento de utilidades, el RUA más el RDT. O sea, en otras palabras, para los que ya entiendan un poquito de esto, el RDT, o sea, yo voy a tener que considerar todas las diferencias entre esta depreciación acelerada y normal. O sea, por un lado yo tengo el beneficio, ¿cierto?, de poder acelerar mis utilidades, perdón, acelerar, ¿cierto?, el gasto de estos activos fijos a través de estas depreciaciones instantáneas o como se llamen, ¿cierto?, del 31.5 bis,
Y acá prácticamente lo están castigando, porque estas diferencias que se van a generar en la ley actual no están pagando impuestos, no pagan impuestos, ¿cierto? Pero acá me dice que sí van a tener que pagar impuestos del 1,8%, ¿ya? Eso yo me imagino que lo van a cambiar, pero es bien extraño. Y tenemos también, para aquellos que no quieren llegar a pagar este impuesto del 1,8% por norma permanente, tenemos el ISUA, ¿ya? El impuesto sustitutivo a las utilidades acumuladas, ¿ya? Impuesto sustitutivo a la utilidad acumulada. Lo que menciona, ¿cierto?, es que en el año 2025 el régimen general pasaría a ser dual, ¿cierto?, permitiendo entre el 2023 hasta el 2026 acoger utilidades pendientes de tributación finales, ¿cierto? En los registros RAI, rentas afecta a impuestos, o la utilidad pendiente de tributación, y aplicar un nuevo impuesto sustitutivo que se va a llamar ISUA, ¿ya? El nuevo impuesto sustitutivo. Recuerden que nosotros hemos tenido ya, creo que son 3 sustitutivos para pagar, ¿cierto? Estas diferencias temporales, ¿cierto? Estas diferencias no temporales, perdón, estas diferencias de utilidades que pasan de ser tributables a no tributables. Han tenido diferentes formas de llegar a aplicarse y ahora lo que consideran que van a ser directamente partidas que van a estar pendientes del registro RAI, ¿ya? Lo que menciona, ¿cierto?, también es como norma transitoria, es que en el año comercial 2023 al 2025 la tasa del ISOA va a ser del 10% y del año comercial 2026 hasta el último día hábil del 2027 va a ser una tasa del 12%. ¿Ya? Eso es lo que habla también por este nuevo sustitutivo. Recuerden que lo que tenía antes, ¿cierto? Este sustitutivo del FUT que le llamábamos, ¿cierto? Del impuesto sustitutivo al FUT, de la ley 21.210, que fue el último, yo pagaba un diferencial, ¿cierto? El 30%, pero tenía el crédito, ¿cierto? Tenía el crédito de lo que la empresa ya había pagado por este concepto de impuesto de primera categoría. Acá lo que dice el ISUA, es que yo pago este 10 o pago este 12, pero no tengo crédito, ya, no tengo crédito. Tampoco el proyecto de ley menciona qué ocurriría con estas utilidades si es que yo no, con estos créditos menciono, si es que yo no me acojo al impuesto sustitutivo de la utilidad acumulada. Es como un proyecto bien esperanzador de que todos se van a acoger a este ISO. Bueno, en el concepto PYME se mantienen los regímenes PYME. Ahí está el comentario también expresado. Cabe señalar que la rebaja del 10% termina este año comercial 2022 y a contar del 2023 la tasa vuelve al 25% tal cual como se había especificado, ¿cierto?, en la ley 21.210. Puede utilizar el 100% del impuesto de primera categoría, lo que paga la empresa, ¿cierto?, lo puede utilizar 100% como crédito al momento del retiro o dividendo. Y se crea también, esto es especial, esto no había ocurrido antes, pero ahora se menciona que si sale este proyecto aprobado, se va a crear un régimen especial por un año para las empresas nuevas, con referentes al IVA, ya, referente al IVA, donde los nuevos emprendimientos pueden optar a un crédito especial de IVA por el primer año de sus operaciones en un 100% los primeros 3 meses, 50% los segundos 3 meses, los que vienen a continuación, ¿cierto?, para completar 6, y los siguientes 6 meses, ¿cierto?, para completar ya el año, van a tener un crédito especial del 25%. Entonces, esto es bastante alivianador de carga, ¿cierto?, para estas empresas que están comenzando. Existe también dentro de este proyecto la eliminación gradual dentro de 4 años de esta renta presunta, ¿ya? La renta presunta que está en el artículo 34 de la ley de la renta menciona que va a sufrir modificaciones y solo podrían llegar a considerarla, ¿cierto?, los microempresarios. Según la definición de microempresario que tiene el Servicio de Impuesto Interno, son aquellos cuyos ingresos, ¿cierto?, tienen hasta 2.400 UF, ¿ya? Hasta 2.400 UF. Esto va a ir gradualmente eliminándose. Si acá bien los límites vigentes que están acá dice límites vigentes, de acuerdo a la actividad agrícola, minería, transporte de carga, transporte terrestre, cargo de pasajeros, tiene actualmente 5.000 UF, ¿ya? 5.000 UF. Y tiene un límite máximo también de capital efectivo al momento de iniciar actividades, que están acá al costado derecho. Y lo que está en rojo son en pesos chilenos, ¿ya? Esto lo que mencionaría es que si yo tengo una empresa de
renta presunta y que está acogido, ¿cierto?, a la actividad del transporte, en vez de 5.000 UF acá, que dice como venta, ingreso máximo, ¿cierto?, de venta anual, acá ya solamente diría 2.400 UF, y recuerden que va a ser gradualmente hasta 4 años. En esta materia, ¿cierto?, de los impuestos a las personas, se modifican estos últimos cuatro segmentos. En el costado izquierdo tenemos la situación actual, el tramo en UTAS, ya, unidad tributaria anual, y la tasa marginal que estaría pagando este contribuyente, ¿cierto? Contribuyente nosotros, ¿cierto? Contribuyente impuesto global complementario o impuesto único segunda categoría, lo que retienen, ¿cierto?, en las liquidaciones de sueldos si soy contribuyente 42 número 1. Voy a tener los tramos tal cual como están acá, vigentes, 13,5, está exento, hasta el 30, 50, 70, 90, 120, 310, más de 310 está con una tasa del 40%. Lo que viene como propuesta del gobierno es que estos tramos, ¿cierto? Desde el quinto tramo, se modifica de 70 a 90, ya no tendría una tasa marginal del 23%, sino que tendría una tasa marginal del 26%. ¿Ya? Tiene otra tasa efectiva máxima que se considera, pero esto es lo interesante, lo que está pintado en amarillo, 26%. Si yo, y esto es para los ingresos, y acá está en pesos, mensualizado, 4.030.000 o 5 millones, o hasta 5.181.000, va a sufrir un cambio de tramo, ¿cierto?, de 23 a un 26%. La tasa marginal que venía siguiente de 30%, ahora se eleva, ¿cierto?, hasta 110 UTA, que son 6.331.000, al 35%. Luego se aplica una tasa, en vez de 120 hasta 310, se incorpora un nuevo tramo entre 110 y 140 hasta 8.057.000 pesos, y voy a pagar una tasa marginal del 40%, y ya todo lo que sobrepase, ¿cierto?, los 140 UTA, que son los 8.057.000 aproximadamente, va a pagar una tasa del 43%. Estas son las propuestas que vienen, ¿cierto?, a modificar las tablas de global complementario y las tablas de impuesto único de segunda categoría. Dentro de esto, ¿cierto?, existen también beneficios para la clase media, menciona el proyecto, donde todos estos que van a ser arriendos de vivienda, ¿cierto? Si yo estoy pagando algún arriendo de vivienda, yo lo podría llegar a descontar, ¿cierto?, de mi impuesto personal, mi renta, ¿cierto?, el formulario 22 que tengo que declarar anualmente, y considerar este gasto hasta el tope de 8 UTA. ¿8 UTA? Sí, 8 UTA, aproximadamente 450.000 pesos al mes. ¿Qué va a ocurrir con esto, cierto? Si yo tengo este beneficio de poder llegar a rebajar este impuesto personal por los gastos en arriendo que estoy teniendo, esto va a ser una suerte de persecución a aquellos que están arrendando, ¿cierto?, y no están pagando impuestos por ese mayor valor que están generando, ese incremento patrimonial. Entonces, esto va a ser beneficio para algunas personas y va a ser coloquialmente se dice, un acusete, ¿cierto?, para otras personas que no están declarando estos ingresos, ¿ya? Estos ingresos por el arriendo de estas viviendas. También existe una propuesta por el cuidado de familiares. Las personas naturales podrían llegar a deducir de su global complementario o su base imponible, su formulario 22, bien digo, el gasto asociado al cuidado de menores de 2 años y personas con grados de dependencia severa, con tope de 10 UTA, aproximadamente 550.000 pesos al mes. También podrían llegar a rebajar de su base imponible, ¿cierto?, estos cuidados familiares. Lo otro también que nosotros tenemos es la rebaja, ¿cierto?, de los intereses hipotecarios. Dentro de la ley de la renta se menciona que si yo tengo intereses hipotecarios, ¿cierto?, por algún préstamo, y puede ser 1, 2, 3, lo que sea, yo lo puedo llegar a rebajar, tiene un tope, ¿cierto? Pero lo que menciona la ley ahora es que yo solamente voy a poder llegar a rebajar uno de esos intereses, ¿ya? Un solo crédito, no puedo llegar a rebajarlos todos. Después debería decidir, ¿cierto?, si es que elijo el mayor o lo que sea. Vamos a pasar ahora a la ley de impuesto al patrimonio.
bastantes amigos, colegas y clientes nos preguntaban qué ocurría con esta ley del impuesto al patrimonio, a quién afecta, y principalmente, ¿cierto?, afecta a las personas naturales con domicilio o residencia en Chile, respecto al patrimonio que puedan llegar a tener, es superior a 5 millones de dólares, ¿ya? Acá lo que menciona la ley es que está expresado en tramos de UTA, ¿ya? Tramos de UTA. La estructura de las tasas es la siguiente: el tramo de UTA hasta 6.000 UTA, esto queda exento. ¿Ya? 6.000 UTA en dólares son 4.9 millones de dólares, y en pesos chilenos son 4.500 millones de pesos aproximadamente. Entre 6.000 y 18.000 UTA, ya estoy acá, 18.000 UTA, el tramo en dólares son 4.9 hasta 14.7 millones de dólares, y el tramo en pesos son 4.500 millones de pesos hasta 13.520 millones de pesos pagarían una tasa del 1%. Y todo lo que supere, ¿cierto?, estos 13.520.000 va a pagar el 2%. ¿Ya? Ojo que acá no es que si yo tengo 6.000, ¿cierto? 6.000 UTA de patrimonio, voy a pagar directamente el 1%, sino que lo que menciona también esta ley es que los primeros 5.000 UTA, ¿cierto?, van a gozar de una exención, entonces no van a pagar impuestos. En vez de 6.000, yo en vez de 6.000, ¿cierto?, pagaría solamente por 1.000. ¿Ya? Solamente por 1.000. Bueno, acá está como ejemplo. Si una persona posee un patrimonio de 6 millones de dólares, deberá pagar por 1 millón de dólares, y a pagar serían 10.000 dólares en este supuesto impuesto al patrimonio. Donde yo podría llegar a rebajar algún impuesto, como son los impuestos territoriales, contribuciones, la tasa del 7 bis, ¿cierto?, de esta, asociado, ¿cierto?, a las contribuciones, la tasa adicional, lo podría llegar a utilizar como crédito para este impuesto final. Los criterios de valoración que se van a tener, si yo tengo activos, sociedades en el país extranjero, van a ser las cotizaciones bursátiles, patrimonio financiero o tasaciones. Lo que menciona también la ley es que yo podría guardar esta tasación hasta por 3 años, este informe, ¿cierto?, donde me dice cuánto realmente cuesta estos activos, y desde ahí, ¿cierto?, considerar este impuesto al patrimonio como base. En el inmueble, el avalúo fiscal del segundo semestre. En derivado, la ley según derivado, ¿cierto? En portafolio de inversión, instrumentos financieros, instituciones financieras, el saldo al 31 de diciembre de cada año, ¿cierto? El saldo al 31 de diciembre en pesos. Vehículo, el valor de tasación del servicio de impuesto interno también, o otra entidad que corresponda. Otro activo superior a 100.000 dólares por tasación, ¿ya? Y en pasivos, la ley menciona todas las que sean pasivos por deudas bancarias o instituciones u otras, ¿cierto?, pasivo, pero que, ojo acá, no es un pasivo que yo tenga como persona natural, sino que el pasivo que realmente incremente mi patrimonio. O sea, yo podría decir, oye, saqué un préstamo para otra persona y voy a considerar este préstamo como una rebaja. No, la ley dice que si este préstamo realmente vino a incrementar mi patrimonio, yo sí lo puedo llegar a rebajar en este caso. Bueno, acá está un poquito más explayado acá los conceptos. Activos que tengan derecho directa o indirectamente en Chile o en el exterior, efectivo, banco, fondos mutuos, depósito a plazo, cuotas de fondos de inversión, acciones, derechos sociales, bonos, lo que sea, en Chile o en el exterior, ¿ya? En Chile o en el exterior. Patrimonio de los hijos no emancipados legalmente. Lo otro también, el patrimonio indiviso de comunidad hereditaria, y lo menciona también que se excluye por sucesión de causa de muerte. O sea, si yo estoy recibiendo algo por sucesión de causa de muerte, yo no debo llegar a considerarlo dentro de esta base del impuesto al patrimonio, pero solo en el año, ¿cierto?, que se pagó este impuesto por herencia, ¿ya? Al año siguiente yo sí tengo que considerarlo como dentro de esta masa patrimonial. Y las donaciones también se van a llegar a considerar, salvo, ¿cierto?, se excluyen aquellas que se pagaron el impuesto de herencia y donaciones, y al año siguiente ya como pagué, ¿cierto?, ese impuesto en este año, al año siguiente debo considerarlas dentro de mi incremento patrimonial. Y tampoco se van a considerar dentro de esto las cuentas de capitalización individual, de cotizaciones obligatorias para pensiones y cuenta individual de cesantía. Pero todo lo otro va a entrar dentro de esta gran juguera, ¿cierto?,
y vamos a considerarlo como un activo, un gran activo, y que vamos a tener que pagar sobre esta base. Y como les mencionaba, lo que vamos a considerar como pasivo o como rebaja de esta base tributable son aquellas deudas bancarias o instituciones financieras que incrementen mi activo, ¿ya? U otras deudas, ¿cierto? Obligaciones con terceros, pero que no estén correlacionados, ¿ya? Acá lo que la ley menciona de esta nueva ley de impuesto al patrimonio es que se excluyen los relacionados del artículo 8, número 17. En el término simple, yo podría decir que todo lo que tengo relación con más del 10%, ¿cierto? Yo debo considerarlo dentro de este patrimonio. En términos simples, ojo, por si yo sé que hay varios ahí que están, que son tributarios y quizás no van a considerar esto eh, como un todo. Con esto se configura la base imponible, pago, ¿cierto?, mi impuesto al patrimonio, ya lo vimos, ¿cierto?, 1 o el 1,8, y como crédito yo podría considerar el impuesto territorial pagado, la sobretasa del impuesto territorial pagado, el impuesto de bien al lujo. Recuerden que es cierto que con la ley 21.420, febrero del año 2022, nacen también estos impuestos de bienes al lujo, y que yo también podría llegar a rebajar, ¿no es cierto?, un 2%. Y el impuesto al diferimiento de las utilidades. Ya lo vimos, ¿cierto? Que si yo dejo de pagar, perdón, dejo de retirar estas utilidades, eh, y por el solo hecho de diferir estas utilidades pagando el 1,8%, también podría llegar a rebajarlo, ¿cierto?, de mi impuesto al patrimonio. Este impuesto se va a pagar en junio, en junio del año siguiente, ¿cierto? Al año en que estoy considerando este impuesto, esta base de impuesto al patrimonio. Ahora, hablamos, ¿cierto?, de las empresas que tienen, perdón, las personas naturales que tienen que llegar a pagar este impuesto, ¿cierto? Sobre 5.000 debería llegar a pagar el 1%, ¿cierto? Sobre 5.000, pero ¿qué es lo que ocurre también? Hay unos puntos interesantes dentro de esta misma ley, donde dice que primero se paga en junio y yo puedo llegar a solicitar aplazar esto hasta 3 meses, ¿ya? Y solo me van a cobrar un reajuste, ¿ya? No van a aplicar multa ni nada, sino que solamente un reajuste de IPC. Dentro de esto también se menciona que yo voy a estar obligado como persona natural a informar al Servicio de Impuestos Internos, al 31 de diciembre de cada año, si yo supero el equivalente en pesos chilenos a 4.000 UTA, o sea, aproximadamente 2.850 millones de pesos. Si yo tengo más de este patrimonio, yo debo llegar a informar a través de una declaración jurada, todavía no se sabe cuál va a ser, ¿cierto? Pero tengo que informar al 31 de diciembre de cada año si yo tengo más de 4.000 UTA, ¿ya? El Servicio de Impuestos Internos los quiere tener bien, bien vigilados, ¿ya? Esa es como la, la regla o el comentario ahí especial. Y obviamente el servicio puede llegar a aplicar esta solicitud de intercambio de información. Recuerden que en el año 2017, noviembre del 2017, se firmó un tratado, un acuerdo con 147 países, ¿cierto?, de intercambio de información, y él perfectamente, estoy hablando del servicio, podría llegar a solicitar información, ¿cierto?, de mis ingresos o el patrimonio que puedo llegar a tener en el extranjero, precisamente para llegar a cobrarme este impuesto al patrimonio. Eso, impuesto al patrimonio. Era harto esto. Ya queda poquito por si acaso, queda poco. En cuanto a los fondos de inversión, lo que tenemos actualmente de estos fondos de inversión privados, aquellos con menos de 41, ahí 49 aportantes, o fondos de inversiones públicos más de 49 aportantes y bajo el control de la CMF, está exento del pago de impuesto de primera categoría, y la tributación hacia el exterior con tasa adicional preferente el 10%. Eso es lo que tenemos nosotros como régimen actual. Lo que se propone es que van a ser contribuyentes de impuestos de primera categoría, ¿ya? Van a ser contribuyentes, o sea, van a pagar impuestos de primera categoría, ya no van a quedar exentos, ¿ya? Y se mantiene la exención de impuestos solo para fondos que invierten en capital de riesgo certificados por Corfo, ¿ya? Solo estos van a quedar con esta exención. Y la distribución de dividendos hacia personas jurídicas va a tributar con impuestos de primera categoría. Es bien especial esta norma, esta norma de la LUF que le llaman. Y los no residentes tributarán con impuestos finales según las reglas generales, o sea, van a pagar impuestos adicionales.
En el caso de los límites de beneficios tributarios, bastante se estuvo escuchando que la pérdida tributaria, esto solamente 30 segundos, antiguamente hasta el año 79 nosotros teníamos en Chile que solamente considerábamos los últimos 5 años de las pérdidas tributarias. Nosotros pensábamos que iba a venir algo así o iba a venir una limitante de utilizar solamente un porcentaje de esta pérdida tributaria. Lo cierto es que no. La ley menciona que yo puedo seguir utilizando el 100% de las pérdidas tributarias, pero con límites ahora, ¿ya? Con límites. Si yo tengo una pérdida tributaria, se limita el uso de la pérdida tributaria, ¿cierto?, para rebajarla como una deducción de mi renta líquida, hasta el 50% de la renta líquida. O sea, si yo, perdón, y lo que excede de la pérdida quedará como saldo para el ejercicio siguiente. O sea, si yo genero una utilidad de 100 millones y tenía una pérdida de 500 millones de pesos, perfectamente con el sistema actual no pago impuestos, ¿cierto? Porque quedo con un excedente. Lo que menciona esta ley es que si yo tengo el mismo ejemplo, 500 millones de pesos de pérdida tributaria y 100 millones de renta líquida, yo solamente rebajo 50% de estos 100 millones y pagaría por 50 y rebajaría solamente 50 millones de esta renta líquida por concepto de pérdida tributaria. De igual manera, todos los años, aunque las empresas tengan una gran pérdida tributaria, van a tener que pagar impuestos al menos por el 50% de la renta líquida, ¿ya? Eso, ojo, porque si se aprueba, va a ser un impacto grande, ¿cierto?, en las sociedades. En el año comercial 2024, como norma transitoria, se podrá deducir hasta el 75% de la renta líquida, no el 50% como norma general, y ya como norma general, a contar del año comercial 2025, se puede deducir hasta el 50% de la renta líquida, ¿ya? Hasta el 50% de la renta líquida. En el caso de los límites tributarios, esto ya es por global complementario, deducible por exenciones se limita a 23 UTA, aproximadamente 15.500.000 pesos, y la deducción por renta exenta y créditos contra global complementario se van a limitar a 2.3 UTA, aproximadamente 1.5 millones al año, o el 50% del impuesto global complementario, en el caso que no existan estos otros beneficios. Viene también una eliminación de beneficios por DFL2 para personas naturales, ya lo habíamos comentado un poquito, ¿cierto? Dentro de esta misma ley, la PGU, ¿cierto? Que todavía esto no nace, ¿cierto? Me refiero, no nace como un impuesto a llegar a pagar, impuesto del 10%. Y esto es lo que menciona, ¿cierto? Si yo hablo o veo la línea del tiempo de estas partidas, cuando nace este beneficio de DFL2 en el año 59, se mencionaba que personas naturales o empresas que pudieran llegar a estar acogidas a este beneficio, ¿cierto? De DFL2, este inmueble que no superaba los 140 metros cuadrados, ¿cierto? Van a tener un límite, perdón, no van a tener un límite, van a gozar, ¿cierto?, sin límite de esta franquicia, y yo podría tener todos los DFL2 que yo quisiera como persona natural o como empresa, ¿cierto? Y que considerar los ingresos no constitutivos de renta, o sea, no pagar impuestos por ello. A contar del año 2010, precisamente la ley 20.455 y la circular 57 del año 2010 menciona que si yo considero desde noviembre del año 2010 en adelante, solo las personas naturales pueden llegar a beneficiarse con esta franquicia con 2 viviendas. Pero, ¿cierto? Esta ley menciona, ok, reconozco los derechos, ¿cierto?, que tú tuviste con la primera ley. Por lo tanto, yo podría tener antes, ¿cierto?, de esta adquisición de noviembre del 2010, algún beneficio, ¿cierto?, de los que estaban acá en el primer recuadro, y gozar también del ingreso no constitutivo de renta, me refiero a empresas o a personas naturales, ¿ya? También se mencionaba que los casos de sucesión por causa de muerte no se consideran para el límite, ¿ya? Y aquí lo hablaba un oficio el 2542 del año 2018, o sea, si yo recibía a través de una sucesión por causa de muerte, ¿cierto?, a través de una herencia, yo recibía estos DFL2, de igual manera cumplían o gozaban del mismo beneficio anterior, ¿ya? Año comercial 2022, con esta ley 21.420, ¿cierto?, la ley del PGU, menciona, que salió en febrero del año 2022, menciona que este límite de 2 viviendas van a ser a todo evento
y se va a olvidar, ¿cierto?, del pasado, ¿cierto? Se va a olvidar del pasado, ya no va a existir esta franquicia por el historial que podríamos haber tenido de empresas o de personas naturales, sino que todo se limita a que las personas naturales solamente puedan llegar a tener 2 viviendas por estos DFL2, ¿ya? E incluso, ¿cierto?, por los inmuebles adquiridos por sucesión causa de muerte. Hasta noviembre del 2010 se permitía y se consideraba, ¿cierto?, se consideraba el historial, no se consideraba para el límite, pero ahora, ¿cierto?, estos inmuebles por sucesión causa de muerte ya se van a considerar dentro de este cómputo, ¿cierto?, de las 2 viviendas. O sea, una tercera vivienda o más ya debe llegar a pagar este impuesto, ¿cierto?, que estamos mencionando. Ahora, con esta modificación, o si sale aprobado este proyecto de ley, ¿cierto?, lo que menciona es que esto va a ser tributable, o sea, ya no van a existir este beneficio, ¿cierto?, de las 2 viviendas o 2 DFL2, que va a ser considerado ingreso no contributivo de renta, sino que va a tener que pagar a todo evento, ¿ya? Va a tener que pagar a todo evento. Eso. Bueno, y la última, creo que esto es lo último, sí. Hay unos conceptos, ¿cierto?, de delitos tributarios y normas generales antielusivas. Hay una implementación que estamos copiando quizás de otros países, una implementación del denunciante anónimo tributario, ¿ya? Un denunciante anónimo tributario, donde yo puedo ir al Servicio de Impuesto Interno, me imagino que van a habilitar alguna plataforma o algo así, y un tercero podría llegar a denunciar y obtener el 10% de la sanción que se determine, ¿cierto?, de la mala práctica que podría haber tenido al contribuyente. O sea, le van a aplicar una sanción, el fisco se va a ganar el 90% y usted se va a ganar el 10% si va a delatar a alguna empresa. Es bien especial esta norma, bien especial. Aumentan también las penas en algunos delitos tributarios frecuentes, principalmente lo que menciona el artículo 100 bis del Código Tributario, ¿cierto? Las sanciones a los asesores, siempre y cuando exista dolo, ¿cierto? Van a existir aumento de las penas, y estas penas van a ir en aumento si es que realmente sigue insistiendo con este dolo o tratando de eludir impuestos. Y también se modifica, ¿cierto?, la norma general antielusiva. Lo que se modifica, ¿cierto?, es que ahora se otorga la facultad al director del Servicio de Impuesto Interno para declararlo como elusión, ¿ya? La dotación lo que menciona es que al dotarla de calificación administrativa, en vez de una calificación judicial, como es el caso actual, el director del servicio va a tener la autorización, ¿cierto?, o la facultad, más bien dicho, para declarar esto como elusivo, ¿ya? Para declarar esto como elusivo. O sea, el director del servicio podría declarar algo como elusivo, girar algún impuesto, y nosotros no vamos a tener derecho a presentar esta famosa RAF o RAF, ¿cierto? Reposición administrativa voluntaria, en contra porque el mismo director fue quien lo calificó como elusión. Entonces, son bien especiales estas normas de normas generales antielusivas, las que trae, ¿cierto?, esta norma o esta nueva reforma tributaria. Bien, mira, justo Felipe, las 12 del día, Puntual. y acá terminamos con la presentación. Espero que haya sido de agrado, no haberlos aburrido. Por ahí veo bastantes clientes que tenían también las dudas. Espero que hayan quedado un poco claros más o menos con estas modificaciones de lo que se viene en estos proyectos de reforma tributaria, y si no, bueno, nos volvemos a juntar para explicarlo de mejor manera, así que Sí. ningún problema. Felipe, yo no sé si hay pregunta o algún otro comentario. Sí, muchas gracias, Carlos, por la presentación, bastante aclaratoria. Sabemos que siguen quedando dudas, este es un proyecto, y Claro. bueno, acá están nuestros contactos, directo por JR Taxes. Pueden ubicarnos a través del correo. Tenemos LinkedIn. En LinkedIn vamos subiendo bastante contenido, vamos subiendo información. Entonces los invito a que nos sigan a través de esta red, ¿ya? Y bueno, nuestra página web, jrtaxes.cl, para que puedan visitarnos y ver qué tipo de servicios tenemos como JR Taxes, ¿ya? Nos estamos mostrando como expertos en esta materia en temas legislativos, temas tributarios, temas de impuestos. Realizamos planificación, análisis a nivel de empresa, realizamos capacitaciones a grupos empresariales, apoyamos a empresas a asistir al servicio de impuesto interno, a apoyarlo con alguna fiscalización. Hacemos análisis, ya tenemos bastante experiencia en estos temas tributarios, así que los dejo invitados a que puedan contactarnos, puedan anotar nuestros datos.
Y sí, Carlos, tenemos algunas preguntas que nos dejaron previamente. Quizá ahora en el chat puede que nos dejen otras. Pero a ver, son preguntas que en la presentación fuiste ya indagando. Y quizás sirva como para redundar un poco. Esto podrían ser estos 10 próximos minutos para finalizar ya el webinar. Bueno, te leo, textual. Esta pregunta está bastante extensa, pero está bien interesante. Dice, ¿se pierden los créditos recibidos por una empresa 14D número 3 relacionados con dividendos recibidos desde una empresa 14A? Al momento de la empresa 14D número 3 lo reparte a sus socios al 10%, ¿qué sucede con el diferencial de créditos que no se puede trasladar a los socios? ¿Quedan eternamente en los registros empresariales? 14, entiendo, 14 aguas abajo, 14A, arriba 14D3 y arriba personas naturales. Si la 14A reparte este dividendo, si reparte este dividendo, paga este 22%. Primero de todo, la norma no lo especifica, eso solamente hoy día podemos especular, pero la norma no lo especifica. Si yo reparto este dividendo, pagaría el 22%, ¿cierto? Pagaría el 22%, lo recibe el 14D número 3 y quedaría eternamente el diferencial. Pero es que yo no veo el diferencial porque lo que menciona la ley, menciona que yo debo llegar a pagar por todo retiro dividendo, por toda la renta de capital inmobiliario, incluso, ¿cierto? Estas rentas de acciones, ¿cierto? Que vengan con presencia bursátil, pagan el 22%, entonces en 14A o 14D número 3 de igual manera pago el 22%. No veo que exista una diferencia, no veo que exista una diferencia. Sí, Bueno, quizá por último, Felipe, no sé si puedes anotar el contacto o algo así, por último, para revisarlo, darnos vuelta más y sí, poder responder específicamente eso, pero yo no veo una diferencia en tasas de impuestos, porque la tasa de impuestos sigue siendo el 22%. claro. Sí, sí tenemos ahí los datos, Carlos. Podemos tomar contacto con, no tengo el nombre de la persona ahora, pero claro, hay que indagar un poco más en esa pregunta, hay que tomar en cuenta otros tópicos. Otra pregunta a nivel más general dice, nos comentan aquí de las pérdidas tributarias de arrastre. Muchas empresas con la reforma anterior, en el 14D número 3 generaron pérdida importante para los siguientes periodos. ¿Qué pasa con esto? Sí, pues. Sí, pues, fuerte, fuerte. De hecho, algunos alumnos que tuve en este último tiempo les mencionaba, ojo acá, que en algunos casos se decía, ¿cierto? Hay unos oficios que salieron, de hecho, en agosto del año comercial 2021, post renta. Recuerden que la renta fue en abril del 2021 para esta la principal operación o modificaciones de proyecto. Y en agosto del 2021 salen unos comentarios diciendo, por ejemplo, si yo compro a través de un crédito hipotecario o algún inmueble, la ley mencionaba que solamente por el hecho de haber estado pagado, ¿cierto?, con este crédito hipotecario, automáticamente, ¿cierto?, lo construido yo lo voy a llevar a gasto. Entonces, yo lo que les mencionaba a varios alumnos era que, ojo que no consideraran solamente el impuesto de primera categoría, no me quiero extender mucho, el impuesto de primera categoría, recuerden que hasta el año comercial 2022 es del 10%, ¿cierto? Versus el 27%, un semi-integrado. Pero si yo dejaba toda esta pérdida tributaria en un 14D número 3, posiblemente después iba a tener repercusiones. Ahora se van a ver estas repercusiones, ¿cierto? Y si tienen esta suerte, ¿cierto?, de tener esta pérdida tributaria, obviamente se van a ver impactados y por todo el gasto que se generó, ¿cierto? Solamente van a poder utilizar el 50% de esta renta líquida, entonces realmente les va a impactar. Perfecto. Dos preguntas más, Carlos, y finalizamos. Acá nos dejaron una pregunta, no sé si está en el proyecto, yo no lo vi, pero nos preguntan acerca de las fundaciones. Si hay algún impuesto que afecte, algún impuesto específico que afecte a las fundaciones. A la fundación, no, de hecho ni siquiera lo toqué. A las fundaciones, para ser sincero, no recuerdo que haya existido algún impuesto que haya afectado a las fundaciones. No, no. No, nada. Salvo que lo que está actualmente, ¿cierto? Es que si yo genero alguna renta, recordemos que las fundaciones, por esencia, ¿cierto? Se dedican a algún bienestar para la comunidad. Conozco a varias fundaciones y no debieran llegar a pagar impuestos de primera categoría, ¿cierto? No debieran. ¿Y por qué no debieran? Porque de igual manera algunas fundaciones también prestan servicios de publicidad, de marketing,
de capacitación y todas esas rentas que se generen, ¿cierto? Que son rentas afecta a impuestos, deben llegar a pagar impuestos de primera categoría. Pero solamente ese comentario, Felipe. Perfecto. Y lo último, Carlos, varias consultas, varias preguntas, varias respuestas nos comentaron acerca de este tema del beneficio tributario del DFL2. Voy a tomar una. Nos comentan, ¿cómo afectará en el impuesto global complementario el aumento de ingresos por concepto de arriendo DFL2 en los tramos menores? No especifican. Ya, ok, mira, para eso quizás me voy a esta tablita, me voy a devolver un Eso. poco. Acá. ¿Cómo va a afectar? Esto va a afectar tal cual como cualquier renta. ¿Ya? Recuerden que vigente, ¿cierto? Tenemos hasta 2 DFL2 que van a ser considerados ingresos no constitutivos de renta. O sea, ingreso, no renta, no paga impuestos. No va a ser tampoco considerado dentro de mi global complementario, de mi base tributable. Lo que menciona, ¿cierto?, esta ley es que si yo voy a tener estos ingresos, independientes si son pocos o son altos los ingresos que yo tengo, va a entrar dentro de esta juguera tributable, ¿cierto?, de esta juguera, y voy a tener que ver qué impuesto voy a llegar a pagar. Ahora, ojo que esto no interesa si usted está en el tramo bajo o alto, porque acá en el global complementario, ¿ya?, en la renta personal, más bien dicho, yo debo considerar todos los ingresos que yo estoy teniendo, de ingresos por depósito a plazo, capitales mobiliarios, ¿cierto? Por dividendos, aunque hay una diferencia, ¿cierto? Ya que lo comentamos. Ingresos por honorarios, por sueldo, lo que sea, ¿cierto? Todos estos ingresos voy a tener que considerarlos dentro de esta tablita, ¿ya? Dentro de esta tablita del global complementario. Y si usted me dice, mira, yo tengo un sueldo de 1.000.000 de pesos, más 500.000 pesos que estoy ganando por este arrendamiento de bienes raíces, yo debería decir, ¿en qué tramo estoy? Sumo el 1.000.000 más los 500.000 pesos mensuales, lo que me dé al final del año, 12, 15 millones de pesos, voy a tener que ver en qué tramo estoy, porque ya voy a sobrepasar el umbral, ¿cierto?, de lo que tenía antes sin estos arriendos, y voy a decir, mira, yo estoy dentro de este umbral, ¿ya? O dentro de este umbral, y esto es lo que voy a llegar a pagar de impuestos. Recuerden que esto es mensualizado. Si yo siguiera el mismo ejemplo, 1.000.000 de pesos como sueldo, más los 500.000 pesos de arrendamiento, yo estaría en este tramo, ¿ya? 13,5 al 30, y pagaría una tasa marginal del 4%. Por supuesto que estas tasas marginales, recuerden que también tienen una rebaja de este global complementario, ¿ya? Pero estaría en este tramo. Entonces, usted el ejercicio que tiene que hacer, si es que tiene arrendamiento, bienes raíces de estos DFL2, ¿cierto? Y DFL2 y otros que no han sido declarados, ojo, porque acaba de existir una suerte de declaración jurada que yo voy a hacer si es que estoy arrendando y voy a delatar a la persona, ¿cierto?, que está arrendando y no está pagando el impuesto. Entonces, dependiendo de todos los ingresos que usted tenga, va a tener que meterlos acá a estos tramos de global complementario para ver cuál es la tasa final que va a tener que pagar. Perfecto. Carlos, si puedes dejar la última presentación ya para finalizar, para quienes quieran anotar ahí nuestros datos de contacto. La presentación se va a subir a LinkedIn, la presentación se va a subir al sitio web de JR Taxes y vamos a enviar la presentación a través de los correos. Quienes se inscribieron van a recibir este material. En YouTube también tenemos una página, entonces también vamos a cargar este video para que puedan revivirlo, puedan nuevamente y sacar sus conclusiones. Y la invitación, JR Taxes, nosotros prestamos servicio relacionado con temas de impuestos, somos expertos en materia de impuestos, hacemos reorganizaciones, planificación a nivel tributario, análisis de convenios de doble tributación, tenemos varios clientes vigentes en el exterior, somos expertos en estos mismos convenios, así que podemos ayudarlos con estos temas. Due diligence tributario, asesoría a nivel general, capacitación a grupos empresariales. Entonces los dejo invitados a jrtaxes.cl. Síganos en nuestro LinkedIn. Estamos subiendo material bien interesante, sobre todo ahora que está todo esto bastante nuevo, vamos a estar cargando harto material.